la recta final, el maillot amarillo de líder del sur del Avenir 1900. ¡Colombia campeón! ¡Colombia con la bandera flameando aquí en Francia! Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Entonces, bueno, ahora sí, Diego. La primera etapa es la que asociamos al descubrimiento, que es sobre todo muy vinculada a la Vuelta a Colombia. La segunda etapa es del Salto a Europa, que tiene pues un primer momento como separado, que es el de Cochise Rodríguez, y luego el proceso que se da de forma más organizada en los años 80, con el Tour del Avenir, con el patrocinio de Barta, el patrocinio de Café de Colombia, y equipos puramente colombianos que empiezan a viajar a Europa y a, y como y a impulsar esta identidad del ciclismo colombiano asociado al escarabajo, a los escaladores y a las montañas europeas, ¿no? Ese imaginario que todavía tenemos ahora de que si hay montañas, los colombianos se van a mover, comienza en los 80. Y de hecho, bueno, comienza y casi que termina. Es una década muy corta y muy intensa en la que los colombianos pasan de ser absolutos desconocidos en un deporte que es casi totalmente europeo en ese momento. Son los únicos que llegan, pues, es el único país latinoamericano casi que ha tenido ciclistas de ese nivel. Otros tienen excepciones, ha habido algunos ciclistas venezolanos buenos, José Rujano estuvo en el podio del Giro, Raúl Alcalá por México, pero esta obsesión masiva que tenía Colombia y que compartía con algunos países europeos, pues es casi una anomalía. Y cuando ellos llegan eran ciclistas aficionados, que pues también era una rareza en esa época. O sea, todos eran profesionales, menos los colombianos y los soviéticos. El resto eran profesionales consolidados. Entonces ese proceso que ya hemos llamado conquista de Europa, de cómo en los años 80 los ciclistas colombianos que se han formado acá, que competían en la Vuelta a Colombia, en el Clásico Rosén, en las vueltas locales, pasan a competir en Europa y a hacerse un nombre como grandes escaladores y a conseguir pues, triunfos importantes, triunfos de etapa, una general en cabeza de Lucho Herrera, y cómo se vuelve todo un símbolo de identidad. Y después de esa etapa, la tercera que hemos llamado el retorno, que nos enfocamos mucho sobre todo en la última década, tal vez la última década y media, si lo extendíamos hasta la primera victoria de Rigo en Suiza, que es eso, es este resurgir del ciclismo colombiano después de 2 décadas de casi, o sea, de pasar a un segundo plano, porque no es que hayan desaparecido, pero sí que pasaron a un rol secundario. O sea, después de ver a Fabio Parra en el Podium Tour, a Lucho Herrera ganando la Vuelta a España, hubo casi 20 años en el que los colombianos desaparecen a medias del pelotón, con figuras ocasionales, con una que otra victoria de etapa, pero como fuerza competitiva, o sea, con este ímpetu que han tenido los 80 ya no iban a estar. Pues por razones de las que ahorita vamos a hablar. Y cómo a partir del, bueno, 2007, 2010, dependiendo de dónde uno quiera comenzar, el ciclismo colombiano no solo vuelve, sino que vuelve con una fuerza que nunca antes se había tenido, y que es lo que estamos viendo ahora, de pues, la generación más dotada y más exitosa de toda la historia del ciclismo colombiano, y es como una avalancha, ¿no? Como que no acaba de consolidarse un ciclista colombiano y ya hay otro, y ya hay otro, y ya hay otro, al punto de que en este momento puede haber 20 o 25 que son figuras mundiales. Pues sí, inicialmente como pensamos en una exposición física, la prensa fue fundamental, además pues, la biblioteca Luis Ángel Arango tiene un archivo maravilloso en la hemeroteca, pero claro, faltaban otras cosas, ¿no? Ah, bueno, una cosa muy de acá, y es que había material que estaba dañado, ¿no? Fue lo que nos pasó con la primera vuelta, que muchos de los ejemplares del periódico habían tenido algún tipo de daño o habían sido recortados, entonces había artículos y fotos que nos faltaban. Y la otra es que, pues, por las más limitaciones pues, de lo que se puede encontrar en un periódico, muchas de las imágenes no eran como visualmente tan ricas como nos gustaría. Y pues eso lo hemos ido encontrando con algo de suerte y de ayuda a otras instituciones. Entonces, la biblioteca piloto, el espectador que nos prestó que, pues de hecho fuimos con Zulia a ver el archivo físico y nos encontramos una cantidad de cosas bellísimas que tenían guardadas en el cuarto de fotografía y que quién sabe hace cuánto nos salían, luego el tiempo también. Entonces, eso también, pues eso ha sido muy entretenido, porque era algo con lo que no contábamos al comienzo y nos hemos encontrado un montón de joyas. Varias de las fotos más lindas que yo he visto de ciclismo estaban ahí guardadas como una copia, porque quién sabe si se habría movido de no haber sido por eso. Entonces, a mí esa Sí. parte, creo que lo de encontrar fotos perdidas es de lo que más me ha gustado.
O de archivos particulares, ¿no? Conversando, que también conmigo tuvimos la oportunidad de conversar con varios ciclistas, hombres y mujeres, y que nos muestran sus archivos particulares. Uno dice, ay, qué joya, esto es divino, esto no lo tiene la biblioteca, que esperaría uno que es como el lugar natural, cuando una biblioteca como la Biblioteca Luis Ángel Arango y su red de bibliotecas lo que hace es preservar un poco el patrimonio. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue mostrarles a estas personas o a estas instituciones la riqueza que tiene este material y lo importante es que lo tengan, pero también investigar el material. Sí, y de hecho, por ejemplo, en el ciclismo femenino, ante la falta de cubrimiento muchas veces de los medios masivos, varias de las cosas que encontramos estaban en archivos particulares, recortes que en ese momento habían hecho o fotografías que habían guardado. Y fue una de las cosas también que incluso en la época reciente encontramos, que muchas veces las noticias sobre ciclismo femenino, incluso las más importantes, salían en una esquina pequeñísima de la sección deportiva, no estaba el archivo gráfico completo, no, o sea, no tenían el mismo cubrimiento y muchos de esos vacíos los pudimos llenar por archivos particulares. Pero bueno, entonces, si quieres comenzamos a hablar pues, de la etapa 3 de los antecedentes. Sí, listo. Entonces, ¿quieres que la ponga en pantalla mientras, o bueno, hablamos en la introducción mientras la voy poniendo en pantalla? Sí, pues bueno, la introducción está conectada con lo primero que aparece y es que esa época dorada de los 80 de la exploración, de la conquista de Europa, se cierra un poco a comienzos de los 90. Yo creo que el punto culminante es el 92, que es cuando Fabio Parra y Lucho Herrera se retiran al tiempo, los dos aún muy jóvenes, por varias razones, ¿no? O sea, el dinero que había apoyado el ciclismo colombiano durante los años 80 estaba dejando de llegar en misma cantidad, los patrocinadores estaban saliendo, también se había caído el pacto cafetero, entonces Café de Colombia también estaba retirando patrocinios. Ese fue un elemento, ¿no? El otro, pues también es una época de mucha inestabilidad, mucha violencia, entonces el ciclismo también, pues también siempre sufre eso también, o sea, lo que pasa en la sociedad en general, pues también afecta a los deportes a los patrocinios sobre todo. Y hay un tercer factor que es muy importante, y es que aunque el ciclismo históricamente siempre ha tenido algunos vínculos con alguna forma de dopaje, o sea, desde hace muchísimas décadas pues ya se usaban hacer anfetaminas, cosas para aliviar el dolor también, o sea, siempre ha habido como una tendencia natural al uso de algunas sustancias. A finales de los 80 y comienzos de los 90 comienza a darse a otro nivel, o sea, comienzan a aparecer algunas ayudas, sobre todo la EPO, por ejemplo, la eritropoyetina, que ya, o sea, que hacen que la experiencia para los ciclistas sea completamente distinta. Entonces, muchos de estos grandes ciclistas de los 80 y al final dicen que, pues que de repente varios ciclistas del montón o varios ciclistas como sin mucho talento, europeos, grandes, pesados, comenzaban a descolgarlos incluso en la montaña. Entonces, que había como un secreto a voces y era que habían aparecido nuevas sustancias que, pues, que daban un salto de rendimiento muy grande. Sobre todo, pues la época lo que hace es pesar la sangre y aumentar el número de glóbulos rojos. Básicamente contrarrestaba la ventaja histórica colombiana, que es de resistencia a la fatiga y de haberse criado en altura. Entonces, pues por estas nuevas formas de dopaje, muchas de las ventajas que tenían los colombianos en el pelotón se pierden, porque ahora todo lo que los colombianos consiguen naturalmente por vivir en altura y por sus características físicas y por ser pues, mucho más livianos y resistentes a la fatiga, otros ciclistas lo estaban ganando pues, con el uso de sustancias prohibidas. Entonces eso también ocurre a comienzos de los 90 y muchos de los ciclistas colombianos empiezan como a ver que las posibilidades de pelear por los títulos principales no son las mismas, aunque hay un par de figuras importantes, o sea, Oliverio Rincón y Álvaro Mejía, o sea, la carga, o sea, el peso de relevar a una generación tan importante como la de Lucho Herrera y Fabio Parra es muy alto, ya el patrocinio no está igual, o sea, los equipos colombianos que existían, el Postobón, el Barta Café de Colombia, pues ya no existen más. Entonces estas expediciones de colombianos, por ejemplo, el Tour del 86 tuvo creo que 25 colombianos, eso deja de existir. Y por lo mismo el rendimiento también, pues sí, empieza a bajar. El mismo Álvaro Mejía, que alcanzó a ser cuarto en un tour, decide retirarse para seguir su carrera de médico. Y ahora pues, es médico y hizo su vida por ahí, a pesar de ser un ciclista de primer nivel. Es como esto, como que al evaluar perspectivas, pues, la idea de seguir en el ciclismo ya no era tan interesante.
Y las dos décadas siguientes, la de los 90 y la de los comienzos del 2000, es eso, es una desaparición parcial de los colombianos, porque sigue habiendo algunas figuras importantes, pero no van a pelear al mismo nivel. Y pues también es una época de dopaje generalizado con EPO, con hormonal crecimiento, con testosterona y una cantidad de ayudas nuevas que cambió completamente pues, la posibilidad de competir a nivel internacional. Entonces, después de eso, pues hay casi 20 años ahí como de una pausa, y todo comienza a cambiar justamente después del escándalo que se creó el ciclismo. O sea, todo el escándalo asociado a Lance Armstrong y a que se revele toda esta red de dopaje masiva que también afectó a los equipos españoles, equipos franceses y demás, así que haya un gran sacudón. O sea, el ciclismo se da cuenta de que está tan desprestigiado que si no hace un cambio radical seguramente va a desaparecer, por la sencilla razón de que ningún patrocinador a finales de esa crisis quería, quería invertir dinero en el ciclismo. O sea, era un deporte insostenible a menos de que se hiciera una limpieza profunda. Y el pelotón internacional en gran medida se empieza a mover en esa dirección. Entonces, eso, pues, se desarrollan nuevas formas de control, una nueva estructura de seguimiento. Y en ese mismo contexto, acá en Colombia, eh, o sea, muchos de estos éxitos tienen que ver con una misma estructura que fue la que se formó con parte de dineros públicos y parte de dineros privados, que se ha llamado en distintos momentos Colombia es Pasión o Pozón, o bueno, ha tenido varios nombres, pero con esa mezcla de fondos pues se armó un proyecto más pensado a largo plazo, o sea, no tanto con la presión cortoplacista que también hace mucho daño acá, y es que pues usar cualquier método a disposición para sacar un buen resultado en una carrera a corto plazo. Y de ahí pues salieron un montón de monstruos. O sea, también le pegamos a una generación impresionante. Eh, bueno, un poquito antes iba tal vez Rigoberto Urán, que arranca solo en 2007, un poquito antes tal vez, ¿no? Y llega un equipo italiano pequeño en un entrenamiento, no me acuerdo ya si fue en entrenamiento o carrera, pero bueno, Rigo apenas llega a Italia, se da un golpe terrible y pasa un montón de meses hospitalizado, lo adopta una familia italiana a medias que lo cuida un montón, y consigue su primera gran victoria en el 2007 en la Vuelta a Suiza, que es una carrera de 2 semanas, una de las más importantes del mundo. Entonces Rigo llega solo, llega un poco antes, empieza ya a hacer un poco de ruido. Y asociado a esta generación del Colombia Pasión, casi en años sucesivos, o sea, están Nairo Quintana, Esteban Chávez, Fabio Duarte, Harlinson Pantano. O sea, hay una generación pues, que tiene muchísimo talento y que se encuentra una estructura de entrenamiento muy buena y una estructura de acompañamiento también que les permite crecer gradualmente sin que haya tanta presión por resultados en el pelotón colombiano. Por ejemplo, ninguno de ellos nunca figuró en la Vuelta a Colombia, ninguno de ellos figuró en la TRCN en el Clásico hasta mucho después, porque Fabio Duarte ganó una. En parte porque el pelotón nacional también tenía unos problemas muy graves de dopaje. Y lo que protegió un poco a estos corredores es que esa misma estructura que los iba acompañando los mantuvo al margen de todo esto y los fue llevando poco a poco, y casi todos terminan haciendo como su debut deportivo en Europa, o sus primeros grandes resultados los obtienen en Europa. Entonces en 2010 es como el primer momento de esa ruptura con el triunfo de Nairo Quintana en el Tour del Avenir. Era una carrera que Colombia no ganaba desde los años 80, que había sido muy importante tanto por Alfonso Flores como por Martín Ramírez por lo que había representado, porque fue la carrera en la que los colombianos anunciaron su llegada a Europa. Y 30 años después de la victoria de Alfonso Flores, Nairo Quintana vuelve a avisar un poco lo mismo. Como estamos de vuelta, otra vez hay una generación de escaladores tremenda que ahora además son mejores en el plano, son mejores en la contrarreloj, son mucho más completos. Y Nairo, también Darwin Atapuma está en ese equipo, y Nairo da el primer aviso en 2010. Al año siguiente Esteban Chávez, un par de años después Superman López, y en 2017, o sea, en una sola década, Colombia la ganó 4 veces. En 2017 fue Egan Bernal. Entonces fueron 4 corredores sucesivos en el Tour del Avenir, que es la carrera sub-23 más importante del mundo. Anunciaban, era como la llegada constante de un nuevo gran talento, pero como que no nos acostumbramos a que había un nuevo escarabajo y ya salía otro que era igual de bueno. Entonces, en 2010, pues comienza un poco esa ruptura, y ellos empiezan a llegar a la estructura del ciclismo profesional europeo, eh, y pues a conseguir muy buenos resultados, ¿no? Entonces, en 2013, Rigoberto Urán es subcampeón del Giro, Nairo Quintana es subcampeón del Tour. Los dos casi que debutando en nuevas estructuras, todavía haciéndose un nombre,
Bueno, en 2012, pues Rigoberto ya se ha ganado la medalla de plata en los Olímpicos, pero a nivel del circuito profesional, pues el mismo año, dos colombianos habían quedado segundos, uno en el Giro y otro en el Tour, que eran las mejores posiciones históricas de Colombia en esa carrera en toda la historia. O sea, Fabio Parra había sido tercero en el Tour, en el Giro nunca nos había ido tan bien, y de repente el mismo año, estos dos, pues, cogen la carrera y pues es como un salto de calidad impresionante. Al año siguiente, justamente son primero y segundo en el Giro, Nairo la gana, Rigoberto es segundo. Y a partir de ahí hay como un salto de calidad muy grande. Es que durante los años siguientes, creo que no ha habido un solo año sin un colombiano en el podio de una gran vuelta. Entonces ha sido como una generación muy llena de talento, pero que también tuvo mucha suerte en cuanto al acompañamiento. Algunos, por ejemplo, por esta estructura del Colombia es Pasión y nombres posteriores que los fue llevando. En otros casos, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Superman López fue Rafael Acevedo, quien fue su entrenador y ahora es su suegro también, que también fue eso. O sea, estaba el talento en Colombia siempre ha estado, pero también contar con la suerte de que alguien pues con conocimiento de ciclismo sea capaz de ver ese talento y de llevarlo en un crecimiento sostenido. Eh, lo mismo pasa pues con Egan, que estaba en ciclismo de montaña, y lo mismo, ¿no? O sea, primero un talento inmenso, pero también hace falta que alguien lo vea y que como que sugiera un camino que eventualmente lo lleva al ciclismo de ruta y luego pues, a ganarse el Tour muy temprano. ¿No? Y esta Eh, etapa tiene algo muy lindo y en general todo el proyecto tiene una etapa, algo muy bonito y es que aunque sabemos que el ciclismo se ha construido mucho desde las piernas de los hombres, o que han sido bien reconocidas más las piernas de los hombres, pues el ciclismo femenino sí es transversal a todo el ciclismo masculino, unas épocas más que otras. Entonces, en cada una de las tres etapas tenemos una subetapa que está dedicada un poco a contar esas mujeres, a narrar qué es lo que está pasando en cada una de esas etapas de tiempo, por decirlo así. Y aquí esta etapa de mujeres y ciclismo, que la denominamos Orgullo Nacional, es donde más representadas están las mujeres, es donde más están figurando las mujeres comparándolas con las otras etapas. Y pues vemos a mujeres pues ruteras, pero también a algunas otras que no necesariamente se desempeñan en la ruta, sino en la pista y en otras modalidades de ciclismo que son reconocidas acá. Pues claramente pues mencionamos a Mariana Pajón, que las vieron en algunas de las pistas, pero no solamente es ella, no solamente es Mariana Pajón en el BMX, sino están otras. Entonces también quería hacer esas pinceladas para que cuando lleguen a esa subetapa entiendan un poco por qué las tuvimos ahí en cuenta en un capítulo, y cada una de las subetapas también destaca a unas mujeres en cada una de esas subetapas, pero le dimos un capítulo particular como a las mujeres para que resuene su nombre y se vea lo importante que han sido ellas, ¿no? Y justamente a comienzos de los 90, los equipos femeninos desaparecen. O sea, el equipo de Postobón, que había llevado un equipo al Tour, o sea, la plata que había de patrocinio para el ciclismo femenino a comienzos de los 90 desaparece del todo. Y por eso también hay o sea, como un letargo tal vez mucho más grave en el ciclismo femenino. Y no era ni por falta de talento ni por falta de voluntad, era simplemente por falta de dinero. De hecho, muchos de los ciclistas con los que hablamos querían seguir, estaban obteniendo un montón de medallas y triunfos a nivel continental, pero simplemente no había inversión. La carrera principal de finales de los 80, que era el Tour femenino de Colombia, que incluso había traído a Jenny Longo y a gran parte de las mejores ciclistas del pelotón internacional, también desaparece como de los 90. O sea, ya ni siquiera había una carrera nacional en las que las ciclistas pudieran participar. Y todo eso comienza a cambiar en la última década, en realidad. Más por esfuerzos personales, porque o sea, la Vuelta a Colombia se reactivó creo que es en 2015 apenas, que pues, las primeras 3 ediciones las ganan a Cristina Sanabria, pero se demoró también mucho como en retomarse ese camino de crecimiento que hemos tenido durante los 80, y también nos cruzamos con una generación inusualmente pues talentosa. O sea, claro, en el BMX, que es una disciplina relativamente nueva, tiene a Mariana Pajón, que es una superestrella total, que es pues, la figura más importante de su deporte en todo este siglo.
Está en la pista, sobre todo, pues María Luisa Calle, que alcanzó a conseguir una medalla de bronce en los Olímpicos y batió varios récords nacionales y continentales. Pero en la ruta, que es donde, o sea, que es como el área más tradicional tal vez del ciclismo, pues porque tiene cientos de años y es tal vez lo que más mueve medios y patrocinadores, también ha habido un crecimiento enorme en los últimos años. O sea, pasamos de eso, de que la Vuelta a Colombia se reactivó hace muy poco, pero en este momento ya pues hay ciclistas en el World Tour, en equipos extranjeros de primer nivel. Hay pues ahorita una ciclista muy joven que es Paula Patiño, ya fue top 10 en un giro rosa. O sea, cuando las ciclistas pioneras de los años 80 fueron a competir a Europa, el reto era sobrevivir, era mantenerse en el pelotón, era llegar a nuestro límite de tiempo, era probarse contra las mejores del mundo y tratar de aguantar como fuera, porque las diferencias en entrenamiento y en preparación y en alimentación y en recursos era abrumadora. En este momento ya el reto pues para esta generación que está comenzando, pero que ya está consolidada, es la posibilidad de ganar. O sea, ellos ya van a las competencias principales, ahorita que el próximo año se reactiva el Tour de Francia femenino, y ellas ya no van a sobrevivir. O sea, esta generación va pues yo creo que a tratar de ganar. Y también implica un cambio de calidad, un salto de calidad y un cambio de mentalidad muy fuerte, pues porque todo el proceso se ha dado en los últimos 10 años. Antes de eso no había una estructura que lo soportara. Y ahí volvemos al punto que les habíamos mencionado para retomar el tema del papel de los medios de comunicación en contar un poco esta historia, ¿no? Y es que a pesar de que esta década, como bien lo menciona Diego, tiene a grandes mujeres en los momentos, sí, alcanzando los más grandes pues estándares del ciclismo femenino en las grandes competencias, pues siguen siendo opacadas eh, en los medios de comunicación, ¿no? ¿no? A no ser de que sean revistas especializadas en ciclismo que hacen notas o medios de comunicación que no son los medios de comunicación escritos tradicionales, porque es cuando, lo digo con argumento en el sentido de que cuando estábamos buscando todas las noticias, decíamos, pero venga, en el periódico no aparece, ganó este día, ganó esta hora, no dice nada sobre X ciclista. Pero si te vas a internet y miras, entonces hay un colectivo que escribe, que saca la nota, o está RTBC, o está Mundo Ciclístico, que hace la nota gigantesca, pero los impresos tradicionales, normales, que estamos hablando, los medios de comunicación de pronto más consultados hasta hace algunos años, en Colombia, pues no se hablaba, o se hablaba una cosa súper chiquitica. Entonces todavía el periodismo le debe mucho al ciclismo femenino, le debe el reconocimiento que debe tener en este momento. Claro, sin quitar que, bueno, ha habido algunas mejoras, ¿no? El último año, la Claro, última edición de la Vuelta a Colombia Femenina es la primera que ha tenido una muy buena transmisión en televisión, que hacía falta. Es que el ciclismo depende, pues, por los mismos patrocinadores, de esto, de la exposición pública, del cubrimiento. Y por primera vez, hay que decirlo, tuvimos una muy buena transmisión en televisión de la Vuelta a Colombia Femenina y gracias a eso fue un éxito de público. Pues que, gracias a eso que la gente sabía que le estaban dando, que la gente le vio en televisión, es que la gente salía a las calles en los finales de etapa, el circuito final aquí en Bogotá fue un éxito pues en la séptima y la circunvalar y la perseverancia y demás, pero se necesita ese seguimiento. O sea, si uno piensa, la primera transmisión en vivo de la Vuelta a Colombia Femenina fue este año. Por ejemplo, el ciclismo de pista, que es donde Juliana Gaviria y Marta Bayona, que ha sido su compañera de mucho tiempo, pues, o sea, como que no hace tanto ruido. En parte, bueno, hay un sesgo que es que estamos obsesionados un poco uno, el ciclismo de ruta y dos, con las carreras de 3 semanas, ¿no? Los colombianos casi que piensan en grandes vueltas, casi que tampoco existen las clásicas, pero la otra cosa tiene que ver con la difusión. Para la línea de tiempo que vamos a sacar ahora, justamente vimos una competencia en la que ellas participaron en 4 modalidades y se llevaron los 4 oro. O sea, que barrieron completamente Juliana Gaviria y Marta Bayona. Y si uno ve en el ruido relativo que se hace, o sea, en el reconocimiento público que hay de eso, pues falta muchísimo. ¿Sí? O sea, gran parte de los triunfos de las ciclistas mujeres, sobre todo, pasan un poco desapercibidos. Ahí, por ejemplo, podemos ver a Carolina Monevas, que es una de las atletas paralímpicas más importantes de Colombia, ya campeona mundial con reloj. por ahí hay un comentario, Diego, que acaba de hacer Rocío, solo que no lo puedo leer, pero lo voy así Sí, rápido, de pronto si sí, lo Marta pudieras Bayona leer. acá en la parada ahorita en Cali, que pues, Marta Bayona es una de las mejores pisteras
de la historia de Colombia. Tanto que cuando Juliana Gaviria paró un momento, porque justamente acaba de tener a su hijo, corrió haciendo pareja con Mariana Pajón, e igual ganaron el oro. Es pues sí, es un nivel impresionante. El ciclismo colombiano, si quiere seguir mejorando, necesita infraestructura. Por ejemplo, para un país obsesionado con el ciclismo, nuestra falta de velódromos es escandalosa. O sea, este problema de que tienen los colombianos en la potencia, en el sprint, en la contrarreloj, no es genético, no es que vengamos así, que también tiene que ver con que eso requiere unas formas específicas de entrenamiento y prácticamente no hay. O sea, Colombia es un país de ciclistas, pero pues casi todo el entrenamiento se hace eso en la ruta, es porque por la infraestructura y sobre todo en cuanto a velódromos, pues fácil para trabajar contra reloj también, pues es mínima, es prácticamente inexistente. Acá sí que no hay a donde pueda ir uno a entrenar eso. Y sin eso en el ciclismo actual es imposible. O sea, creo que al final, como por llegar a una conclusión, todo este ejercicio también que a la que la biblioteca le ha apostado con esta reconstrucción documental de la historia del ciclismo, es una suerte de llamado a reconocer nuestra historia y a ponernos en pie y en el punto en donde estamos y hacia dónde vamos con el deporte, con uno de los deportes más representativos, porque otros me dirán que será el fútbol, ¿no? De nuestro país, ¿no? Sí, el que de pronto, más allá incluso del fútbol, creo yo que podría haberle dado más alegrías al país, ¿no? Y sobre todo, para volver al título de la exposición, es el deporte que nos ha permitido reconocernos y construirnos a pedalazos como nación.